5 de la tarde, 32 minutos. Vamos a hablar a continuación de un tema que muy seguramente le preocupa a los usuarios, a los colombianos, y son los nuevos impuestos anunciados por el gobierno del presidente Gustavo Petro para poder financiar los 26.3 billones de pesos del presupuesto para el 2026. Esto a través de la nueva reforma tributaria o ley de financiamiento que fue radicada el día de ayer y que está generando rechazo entre los diferentes gremios económicos y analistas. Y pues por supuesto aquí en Noticias Caracol en Vivo seguimos sumando voces frente a estas advertencias que se están haciendo de un posible golpe al bolsillo que generaría para los colombianos. Voces políticas sumamos a esta hora y por eso quiero saludar inmediatamente a mi primer invitado. Les estoy hablando del senador Carlos Manuel Meiza, senador por el Centro Democrático, a quien le doy la bienvenida a Noticias Caracol en Vivo. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Un placer estar aquí y un saludo, por supuesto, a los televidentes de Caracol. Bueno, senador, inmediatamente su postura, su análisis frente a la reforma tributaria presentada. Mire, el gobierno ha entrado en una ruta de asfixia al contribuyente. El gobierno no ha logrado entender que el colombiano no aguanta medio impuesto más y que la economía tampoco. Y que producto de sus políticas macroeconómicas, en el 2023 crecimos a un paupérrimo 0.7%, en el 2024 a 1.6%, un país que ellos recibieron creciendo al 7%, casi 7 veces más. Entonces, lógicamente, el gobierno no recapacita en su doctrina de asfixia al contribuyente. Por otro lado, llega un momento que por muchas más tributarias que imponga, no se traducen en más recaudos porque llega un momento que ya el ciudadano no aguanta más y no aumenta la base gravable, simplemente le queda un grupo muy reducido de ciudadanos que están en la capacidad de contribuir obligatoriamente y esos ciudadanos no le representan al país los logros en recaudo que pretende. Pero adicionalmente esto, y lo más grave, es que claro que estos impuestos nuevos y el aumento de algunos viejos le impactan a los ciudadanos clase media y a los ciudadanos de menos ingresos. ¿Cómo es posible que el gobierno diga que incrementando los combustibles, que incrementando el valor de los combustibles no impacta a la clase media y a los sectores vulnerables? ¿En qué se transportan los alimentos que llegan a la mesa popular colombiana? Por supuesto que les va a afectar. Cuando usted habla de aumentar la base de los productos con IVA a un 19%, desde luego que le va a afectar. Cuando usted habla que los conjuntos residenciales van a tener que cobrar en su administración un 19% de IVA, claro que va a afectar a los ciudadanos clase media y ciudadanos vulnerables. Muchos de ellos viven en conjuntos residenciales. Cuando usted habla que va a aumentar la base gravable del patrimonio, ya se empieza a meter con la clase media, que es lo que siempre pasa en todos estos sistemas donde el impuesto es la única salida para intentar revertir una mediocridad económica y productiva. Entonces, si nos vamos uno a uno, todos los impuestos que quiere poner el gobierno, por supuesto que esto sí va a afectar a la clase media. Cuando usted le aumenta los tributos a la renta natural del ciudadano que se gana 6 millones de pesos al mes, ese ciudadano no es multimillonario y lo están odiando, lo están afectando. Entonces, lógicamente, hay un despropósito enorme en la intención de esta tributaria y, lógicamente, nos quedamos esperando de este y de muchos gobiernos una estrategia clara para la reducción del gasto inoficioso, que eso sí podría de pronto aliviar un poco el déficit que hoy tiene este gobierno en su desorden y en sus malas finanzas. Cuando hablamos del recorte, ¿qué plantean ustedes específicamente que podría proponer el gobierno nacional? Mire, el gobierno viene presentando presupuestos inflados desde el primero que presentó. Yo quiero hacer de esto un poquito de historia. Sí. En el 2023, el gobierno nos planteó un presupuesto donde tenía presupuestado una fuente de ingresos de 15 billones de pesos en unos litigios internacionales que se iba a ganar. Y aquí varios le dijimos, hombre, gobierno, eso usted no puede garantizar un triunfo de un litigio y que mucho menos
va a obtener ese triunfo en el próximo año, cuando esos recursos tienen que entrar al presupuesto del año inmediatamente siguiente. También dije que tenía unas estrategias para controlar la evasión, que eso se estaban metiendo por 8 billones de pesos en el presupuesto de ese entonces. Y que Ecopetrol, que se la están tirando, le iba a generar unas utilidades al país que claramente por su mal gobierno corporativo y por los desastres y por el radicalismo dogmático del gobierno, no le generó después esas utilidades al país. Desde ese entonces le estamos diciendo nosotros al gobierno, mire, aterricen los presupuestos a unas condiciones sensatas, estudien bien lo que están haciendo. Las realidades fiscales del país no le permiten que usted le plantee al Congreso estos presupuestos. En ese entonces, irresponsablemente, el Congreso se lo aprobó. Nosotros no. ¿Y qué pasó meses después? El gobierno tuvo que congelar el 30 o el 35% de todas las carteras, dejando de cuánto programa tirado tenía que dejar, porque sencillamente se cumplió lo que nosotros habíamos dicho que no iba a poder hacer. Entonces, lógicamente, se gastaron una plata que no tenían en una cosa que después hacían falta para otras. Y es el desorden fiscal que estamos nosotros siendo víctimas desde que el gobierno Petro entró a la presidencia de la República. Entonces, después se les niega el monto y se les dice lo mismo. Miren, esto no es sensato. Llegó al gobierno sin tener en cuenta absolutamente nada y en su terquedad decretó el presupuesto anterior. ¿Qué pasó? Lo mismo que con el primero, tuvieron que acercarlo a las realidades fiscales. Ahora vuelve el gobierno en su terquedad o en su estupidez o en su, yo no sé, en su irresponsabilidad en volver a insistir en un presupuesto que tiene por dentro unos ingresos que no existen y unos gastos a los que sí se compromete con unos ingresos que no existen. Y eso es lo que genera el déficit que hoy, lógicamente, hace entonces que siga aumentando la deuda, que se intenten pasar por la galleta la regla fiscal y todas las advertencias que entidades muy serias como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal están advirtiendo en los que no puede entrar el gobierno. Irresponsablemente intentan entrar. Yo espero que este Congreso no le acolite o no le siga estas parrandas irresponsables a Petro. Precisamente sobre eso último que menciona, hemos aquí conversado y sumado voces como la del exministro Campo, que decía que aún habiendo un recorte en el gasto, se necesita sí o sí de una reforma tributaria, de una nueva reforma tributaria, sea cual sea el gobierno que la proponga. Ahora, en ese sentido, ¿qué futuro le ve a esta propuesta que hace el gobierno nacional? Yo no estoy de acuerdo con Ocampo. Y Ocampo parece que tuviera un talento muy fácil para librarse de lo partícipe que él fue en todo este desastre, con la primera tributaria que contrajo nuestra economía y que aquí muy pomposo la defendía. Entonces yo no exoneraría ahora, por muy arrepentido que esté Ocampo, no lo exoneraría de esta culpa tan grande que tienen todos ellos que comenzaron con Petro. Siendo unos tipos sensatos, sabían que esto iba a empeorar al punto en el que hoy estamos. Pero mire, nosotros no podemos venir a ponerle más impuestos al ciudadano si no se tiene la estrategia de recortes de gastos clara, primero. Segundo, unos programas claros, un recorte en el gasto inoficioso. El gobierno tiene que plantear unas políticas de generación de crecimiento. Si no, no va a haber tributaria que le alcance, porque la economía está contraída. Usted, el mismo recaudo se ve afectado cuando las economías están contraídas. Y si Ocampo le preocupara tanto, pues que le pide una cita a Petro y que le explique que es que no solamente es con la tributaria cómo pretenden afectar la generación de oportunidades en este país, porque ellos tienen todo un cóctel molotov que dificulta la generación de empleo, que dificulta la generación de utilidades, que dificulta el crecimiento económico. Cuando uno le escucha al ministro de Minas que su gran idea para el sistema eléctrico es una sobretasa
a la energía para los estratos 5 y 6, que no está en esta tributaria, tienes que sumarlo al golpe que van a dar, porque al final son golpes que vienen de distintos frentes, pero que afectan a un solo bolsillo, que es el del contribuyente. Cuando uno les escuchaba a ellos, hombre, tengan cuidado con la micro y pequeña empresa, con la reforma laboral, y que Benedetti, en un cheque en blanco y un poco de bobos que le creyeron aquí, cuando él decía que aprobaran la laboral para las micro y las pequeñas, que ellos después iban a venir con unos créditos subsidiados para salvar a la micro y la pequeña. ¿Dónde están esos créditos subsidiados? ¿Dónde están las medidas? Pues, entonces, a mí qué pena, pero no me pueden invitar a que yo le apruebe un cheque en blanco al gobierno de una reforma tributaria, un gobierno que no cumple, que no tiene credibilidad y que no entiende la otra parte de la historia. Claro que los estados necesitan impuestos. Claro que el Estado mayoritariamente ingresa los recursos mediante impuestos, pero ese contribuyente necesita que le tiendan la mano, necesita alivios. Y esa es la otra parte de la historia que el gobierno desafortunadamente no entiende. Entonces, yo no puedo seguir acolitando que sigan cobrando impuestos cuando el gobierno carece de entendimiento en la otra parte de la historia. Aún así, Petro se las tira y dice que él es el genio de la economía de este hemisferio, y yo no le veo tal talento. Senador, para ir cerrando la conversación, me hablaba usted, me ponía el ejemplo del caso de los combustibles, que va a tener cambios también, y se suma dentro de los sectores afectados por esta nueva carga impositiva con la nueva reforma tributaria. Pero, ¿qué otra preocupación puntual tiene usted particularmente con esa nueva reforma que le quiera traducir también a los colombianos que nos están viendo hasta ahora? La ampliación en productos del IVA, que hoy no tienen el 19%, lo van a tener pleno. La ampliación en alimentos, que hoy no tienen el 19%, lo van a tener pleno o lo quiere tener pleno el gobierno. En la afectación a toda clase de actividades culturales, conciertos, espectáculos. Es que Petro no entiende las economías de los países. Mire, cuando usted afecta un espectáculo y no se llena el espectáculo, puede que de pronto hay segmentaciones de distintos tipos de shows para distintos segmentos de la sociedad. Eso yo lo entiendo. Pero todos los segmentos se benefician que las ciudades tengan espectáculos prósperos. O es que el señor que va a un concierto no se transporta en un taxi. O es que después no llega y compra un producto que esté vendiendo a alguien dentro del espectáculo. Entonces, eso es lo que no entiende Petro. Petro ni lo que lo siguen. Las economías no se pueden mirar como unas afectaciones teledirigidas porque desafortunadamente sufren un efecto dominó, tanto positivo como en este caso desafortunadamente negativo con cada cosa que plantea el gobierno. Nos preocupa mucho la ampliación de la base gravable al impuesto al patrimonio, porque miren, le van a caminar a la clase media. Y esto no es otra cosa que un método de expropiación. Ya no por una vía administrativa porque se dieron cuenta que era impopular, sino simplemente una vía tributaria. El ciudadano que no tienen en cuenta los ingresos y su balance de PIG al final del año para cobrarle un impuesto al patrimonio que es regresivo y antitécnico e injusto, llega un momento que no puede más y tiene que salir o a malvender su bien. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, termina la idea, senador. Tiene que salir o a malvender su bien o a que se lo embargue el mismo Estado porque no tiene cómo pagarlo. Entonces, lógicamente, preocupan muchas medidas de esta reforma tributaria, el aumento del IVA en bienes y servicios. Hablábamos de los costos para los combustibles, hablábamos de los costos que le quiere poner a las administraciones de los conjuntos residenciales. El ciudadano que nos está escuchando sabe que estos no son para los 4.000 más ricos del país, que fue a los que le prometieron supuestamente clavar. Aquí están clavando a todo el mundo. Bueno, las preocupaciones del senador Carlos Emanuel Meisel, muchísimas gracias por este contacto. A ustedes siempre gracias, invítenme más. Bueno, a propósito de ese tema, 5:47 de la tarde, también se refirió sobre el proyecto de reforma tributaria la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
Bueno, primero pienso que es algo muy inconveniente para los departamentos. Tengo que decir que se le aumenta todo el impuesto específico que pasa de 343 a 750, o sea que se aumenta más del doble el valor. ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar un aumento en el valor del aguardiente. Y eso tiene como consecuencia el contrabando. Entre más contrabando tengamos, pues menos vendemos, menos ingresos para los departamentos y menos recursos para la salud, para la educación, para el deporte, que es para lo que lo utilizamos los departamentos. Para el cigarrillo, por ejemplo, en este momento tenemos el 40% de contrabando. También tenemos el 36% de aguardiente que hemos estado tratando de disminuirlo. Entonces, pues eso sería muy inconveniente. Pero hay otra cosa peor, que es que están aumentando los impuestos, pero para que los recursos entren al gobierno nacional. Y resulta que esos recursos que vienen de esos impuestos constitucionalmente le pertenecen a los departamentos. Eso sería súper inconveniente también para nosotros, porque entonces resulta que nos van a llenar de contrabando, las rentas van a disminuir, vamos a tener menos posibilidades los departamentos de poder darle la salud, la educación y el deporte a nuestros ciudadanos. Sumamos otra opinión y es la del senador por el partido de la U, Juan Felipe Lemus, a quien saludamos a esta hora aquí en Noticias Caracol en Vivo. Bienvenido. Saludo especial, muchas gracias por la invitación. Bueno, y también su punto de vista, su opinión sobre esta nueva reforma tributaria y sus preocupaciones. Bueno, esta es una reforma, a mi juicio, confiscatoria, inconveniente, innecesaria. Ni siquiera el regidor Gutiérrez de Piñeres en 1780, en la colonia, cuando aumentaron la alcabala a los comestibles, el impuesto a la Armada de Barlovento, el impuesto al estanco de tabaco y naipes, que provocó la primera revolución del continente, la revolución de los comuneros, se había atrevido a tanto. Esta es la reforma en los últimos años y en la historia de Colombia que pretende recaudar más recursos para el Estado en detrimento de un significativo número de familias colombianas. Nosotros hemos advertido que no se requiere esta reforma, que no es necesario presentar un presupuesto deficitario, que lo que debe hacer el gobierno es devolverle la confianza a los contribuyentes para que se pueda recuperar los niveles de recaudo que hoy le están haciendo falta al país. Pero adicional a eso, que haga un recorte en el gasto público inoficioso, en los gastos de funcionamiento que han crecido de manera importante en los últimos años y que no hay ninguna justificación para mantener eso. Senador, ¿cómo entender y cómo explicarle a los usuarios que están conectados hasta ahora con nosotros, por ejemplo, lo ocurrido entre el año pasado y ahora lo que está pasando? El año pasado, cuando quedaron inciertos 12 billones de pesos, que era lo que se pretendía recaudar en su momento con la reforma tributaria presentada y que no tuvo futuro, pero tenemos este año un panorama que parece mucho más preocupante, porque entonces tenemos otra reforma tributaria que se radica, pero por una cifra mucho mayor, que estamos hablando de los 26,3 billones de pesos. ¿Cómo le explicamos esto a los colombianos y frente a lo que representa esto para los bolsillos de los colombianos? Esta es una reforma que tiene un común denominador, y es que aumenta impuestos ya creados al consumo y crea nuevos impuestos que van determinados al consumo de ciertos servicios. Lo que hay que decirle a la gente es que cuando se aumentan los impuestos a los licores, a los cigarrillos, para poner un solo ejemplo, o a los eventos turísticos, a los eventos de entretenimiento o al sector turístico, eso finalmente quien lo termina pagando no es quien presta el servicio, sino que lo termina pagando el consumidor, al que se le aumentan los precios de los bienes o los servicios a los que quiere acceder. También la prohibición, y lo dice la experiencia en Colombia y en otros países, cuando se aumentan impuestos a temas relacionados con el consumo de bienes,
sobre todo relacionados con licor y cigarrillos, lo que hace eso es promover el aumento del contrabando, porque no disminuye el consumo. Yo creo que debe conocer la opinión que esta reforma tributaria o ley de financiamiento producto de un presupuesto deficitario me parece más a mí que obedece a una estrategia política del gobierno. El año pasado nosotros negamos el presupuesto y negamos la ley de financiamiento. Eso permitió que el gobierno expidiera el presupuesto vía decreto. Si ustedes se pusieran de manera juiciosa a revisar lo que hay contenido en las disposiciones generales del presente presupuesto que estamos discutiendo, se darán cuenta allí con facilidad que se crean o se definen unos artículos que permiten modificar el régimen presupuestal colombiano como está en la actualidad. Por ejemplo, se permite movilizar los recursos de las vigencias futuras que hoy están en fiducias públicas, garantizando el cierre financiero de esas grandes concesiones que hoy se están ejecutando en el país, para que el gobierno pudiera, en caso de o que lo apruebe el Congreso o que niegue y lo hagan vía decreto, movilizar esos recursos sin ningún tipo de control. También en ese presupuesto, en las disposiciones generales, se reviven lo que antes de la Constitución del 91 se denominaban créditos adicionales. Y es decir, que el gobierno, después de aprobado el presupuesto, en esa época podía hacer créditos sin necesidad de venir o pedir autorización al Congreso. ¿Qué estamos pensando los miembros de la comisión? Que no podemos negar el presupuesto aunque sea deficitario, porque estaríamos entregándole vía libre al gobierno para que por vía decreto pueda hacer ese tipo de movimientos y tenga esas facultades extraordinarias sin necesidad de pedirle permiso al Congreso de la República, que constitucionalmente es el responsable de autorizar ese tipo de circunstancias. Pero también avanzar en la discusión de esta reforma y negarla, de acuerdo con el estatuto orgánico del presupuesto. Si aprobamos presupuesto deficitario, negamos ley de financiamiento, en enero, en el decreto de liquidación, el gobierno tiene que hacer los ajustes correspondientes, reducir aquellos rubros que están deficitados y o aplazar el gasto. Nosotros no podemos, mejor dicho, nos han puesto una especie de espada de Damocles, pero el Congreso no va a volver a caer en la trampa de permitir que se haga el presupuesto por vía decreto para que el gobierno nacional, sin contar con las autorizaciones constitucionales y legales que le corresponden al Congreso de la República, actúe en consecuencia y en absoluta libertad, como si se tratara de un cheque en blanco para cumplir sus fines y propósitos. Bueno, sobre el modo de operación también lo que va a pasar en el Congreso es clave, esa información que nos da. Me quedó sonando algo y con esto quiero cerrar, senador Lemos. Usted hablaba de la estrategia política del gobierno. Quisiera entenderlo mejor. ¿Qué interpretación hace usted de esa estrategia política, teniendo en cuenta que son varias las voces que hablan de básicamente de los contra de esta nueva reforma tributaria? Son varias las voces que concuerdan con estas preocupaciones que usted también comparte hasta ahora. Bueno, es que no tiene sentido hacer una reforma tributaria con más de 93 artículos que modifica infinidad de impuestos creados, aumentando el IVA en varios sectores, pero que además crea impuestos adicionales que, como lo advertía alguien que usted entrevistó antes que quien les habla, advertía que eso va a generar un golpe duro a la clase media, pero además a todos los colombianos, porque al aumentar los impuestos a los combustibles, al crear nuevos impuestos o aumentar los existentes, quien termina pagando ese impuesto es el consumidor final, quien se monta a un bus, quien compra un tiquete de avión. Lo mismo sucede con las personas que van a pasear a los sitios turísticos. Los operadores turísticos trasladarán el costo o el aumento de esos impuestos al consumidor final. Realmente esta reforma va a afectar a todos los sectores de la población colombiana.
No es cierto que esté dirigida o destinada solamente a un número reducido de colombianos, 4.000 personas, pero además hay que advertirle a la Claro. opinión pública, crear más impuestos o aumentar los existentes necesariamente no garantiza un mayor recaudo para el gobierno nacional. Claro. Sucedió con la reforma tributaria anterior, aumentaron impuestos, quisieron asfixiar la gallina y los huevos de oro, y lo que hicieron los contribuyentes fue cambiar sus comportamientos tributarios y se ha disminuido el recaudo de impuestos en el país, porque la gente prefirió invertir en otro lado, llevar sus recursos a otra parte o aplazar sus inversiones. ¿Y de qué manera explica esa estrategia política entonces? Pues usted sabe que a este gobierno le gusta hacerse la víctima y responsabilizar de su incapacidad al Congreso de la República. Simplemente, ¿qué va a decir? Que el Congreso de la República no le quiso aprobar las nuevas rentas ni los nuevos ingresos para financiar el gasto público social, y que no es él el responsable de incumplirle las promesas que le hizo a un sector amplio de la población, sino que es el Congreso que le pone palos en la rueda a todo lo que él propone. La estrategia de la víctima es lo que estamos observando nosotros. Pues es Juan Felipe Lemos, senador de la República. Muchísimas gracias, senador, por estos minutos. A ustedes por la generosidad y el tiempo que nos brindan siempre. No solamente voces políticas, sino también de los gremios que comenzaron también a expresar sus preocupaciones frente a esta reforma tributaria. Uno de esos gremios es el gremio de los concesionarios en Colombia. Les estoy hablando de Aconautos, quienes expresaron precisamente una muy fuerte preocupación especialmente sobre el aumento en el IVA para los vehículos híbridos y eléctricos. Establecemos a esta hora contacto con el señor Pedronel Quijano, quien es el presidente ejecutivo de Aconauto, a quien le damos la bienvenida a Noticias Caracol en Vivo. También gracias por ese contacto y comienzo inmediatamente preguntándole por esa alerta que ustedes están anunciando a propósito de haber conocido esa reforma. Gracias, Alejandra. La coherencia no es finalmente uno de los principios ni de las virtudes de este gobierno. No ejecutan, sin embargo quieren más plata, plata que todos los días uno lee nuevos casos de corrupción y no de pocas cifras, de millones. Entonces uno se pregunta, estos aumentos en el presupuesto, que nunca se había tenido presupuestos tan altos y nunca tan desfinanciados como este, ¿tienen qué objetivo? ¿Asegurarse unas elecciones favorables en las próximas o permitir más corrupción? Los vehículos híbridos han venido creciendo de una manera importante en el sector. Antes, los vehículos eléctricos, hace 2 años, eran el 1% del mercado. El año pasado se volvieron el 3.5% y este año son el 7% del total de las ventas. Y los híbridos son el 23%, o sea, entre híbridos y eléctricos ya está la tercera parte del mercado automotor colombiano en estas tecnologías, que son amigables al ambiente y son a las que quieren ahorita afectar. ¿Quién entiende eso? Por esa razón, ¿comienza usted este diálogo hablando de coherencia? Así es, porque se presentan como los defensores del medio ambiente y efectivamente ha habido beneficios para los vehículos que son más amigables con el medio ambiente. Hay que tener en cuenta que la tecnología de los carros actuales es muy diferente a la tecnología de los carros viejos. En Colombia, la edad promedio del parque automotor colombiano, que son 7.300.000 vehículos, entre automóviles, camionetas, volquetas, buses, busetas, todo eso, suman 7.300.000, que es la cifra más baja de toda Sudamérica de motorización. Solamente le ganamos a Venezuela. El número de carros por habitante en Colombia es supremamente bajo. Entonces, el aumentar los impuestos, primero, lo que genera es más informalidad. Y como decía el anterior senador, el caso es que mientras más altas sean las tasas, mayor es la evasión.
porque a la gente le da mucho aburrimiento saber todos los días los casos de corrupción tan grandes que hay, y repito, no son cifras menores. Entonces, yo creo que esta reforma no va a pasar. Confío plenamente en la sensatez del Congreso y seguramente estos son anuncios al viento de los que estamos enseñados ya a escuchar que no se van a dar. Puntualmente, ¿de qué manera nos puede explicar usted esa afectación para el mercado? Si nos puede compartir cifras también. El gobierno cree equivocadamente que los vehículos no son sensibles al precio. Si los precios suben, los volúmenes bajan. Eso es clarísimo. Entonces, subir los impuestos para un sector que viene creciendo, lo que va a ocurrir es que ese sector se va a afectar y se van a vender menos carros híbridos y menos carros eléctricos. En consecuencia, el recaudo va a ser menor, menos gente beneficiada con tener su carro nuevo, la industria afectada, que ya tuvimos años suficientemente malos. Este año, cada mes viene siendo una recuperación de los 2 meses de los 2 años anteriores, pero estas medidas lo que hacen es justamente lo contrario de lo que el gobierno anunció en una pasada oportunidad, que era la reactivación de la economía. Aumento de impuestos no reactiva la economía, todo lo contrario, es plata que sale del mercado para que el gobierno la gaste ¿en qué? En subsidios, en preparar las próximas elecciones que sean favorables para nuevos casos de corrupción. ¿Para qué más? En este momento el sector cuenta, pues el mercado de los híbridos y eléctricos cuenta con algún incentivo. Claro, tienen IVA del 5%. Ok. Y los eléctricos no tienen arancel, y el arancel también en los híbridos es muy bajo. Eso ha hecho más el beneficio del pico y placa, que también es un atractivo para mucha gente, que en vez de tener 2 carros, pues tienen un híbrido para beneficiarse y no tener que supeditarse al pico y placa. De manera que, claro, están siendo beneficiados hasta hoy, y eso que tiene sentido porque son carros que apoyan el medio ambiente, ahora los quieren afectar y entonces el volumen se va a reducir. ¿Qué otra afectación, además del porcentaje de ventas, proyectan ustedes ya conociendo el documento de la reforma? Es muy difícil decirlo porque la reforma no va a tener un efecto inmediato, sino que va a tener discusión. Y entonces, ¿qué ocurre cuando se anuncian estas cosas? Pues que la gente se mueve a comprar su carro antes de que suban. Es como cuando anuncian que va a subir la gasolina, entonces vemos colas de gente en las estaciones de servicio tanqueando, que es algo muy gracioso porque esa tanqueada le dura unos días y después tiene que pagar la nueva tarifa de la gasolina. Aquí pasa lo mismo, entonces antes de que suban va a haber un desborde de gente comprando los vehículos, y finalmente este año no se va a ver tan afectada la cifra final de ventas de carros, pero para el año siguiente sí va a ser así. Nosotros pensamos que este año va a terminar con unas 255.000 unidades, que está bien y es bueno comparado con los años anteriores, pero es muy malo comparado con la capacidad que tiene el país para absorber vehículos por el nivel de motorización tan bajo que te explicaba antes. Quiero cerrar esta conversación preguntándole precisamente por el llamado que hacen ustedes desde el gremio, tanto para el Gobierno Nacional como para el Congreso de la República, que tiene en ese momento en sus manos la potestad de darle viabilidad o no a esa reforma. Con este gobierno tan irresponsable, tan incoherente, tan gastador, realmente estamos en manos del Congreso. Si el Congreso se deja comprar, como ya lo han intentado y ya lo lograron en oportunidades anteriores, este país va cada día para el abismo. Ojalá no sea así. Ojalá la gente, los senadores, tengan en cuenta que en las elecciones próximas habrá un castigo para aquellos que no les importa el país, sino solamente su poder y tener ahí una curul o tener contratos del gobierno, que es lo que está pasando siempre en este país. Pues bien, es Pedro Onel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto, que agremia, o es el gremio de los concesionarios en Colombia. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes.
Son las 6 de la tarde, 7 minutos. Hay otro gremio que también presenta profunda preocupación, es la del gremio de los juegos de azar, y por eso lo sumamos también, los sumamos mejor a este diálogo y ese análisis que hacemos aquí en Noticias Caracol en Vivo. Saludamos al señor Eber Montero, presidente de Fecoljuegos, quien nos acompaña a esta hora en Noticias Caracol en Vivo. Gracias también por ese contacto. A usted, Alejandra, mil gracias por esta oportunidad de contar nuestros dolores y nuestras angustias. Bueno, una vez más tenemos esta comunicación sobre la afectación al gremio que usted representa, pero en esta ocasión con relación a esta nueva reforma tributaria presentada para poder darle viabilidad al presupuesto del 2026 por parte del Gobierno Nacional. ¿Cuál es puntualmente también su preocupación, valga la redundancia? Pues Alejandra, hay varias preocupaciones. Este sector es una industria que siempre ha querido aportarle al país, le ha venido aportando importantes recursos desde la creación del monopolio de los juegos de suerte de azar a través de la Constitución. En el artículo 336 se creó este monopolio con el fin único y exclusivo de generar recursos para la salud. Es por eso que en ese momento le colocaron un impuesto directo de transferencias a la salud del 15% sobre los ingresos reales de los operadores. Y pues se han venido pagando estos impuestos, hablando específicamente de las apuestas online. Es un impuesto que es una actividad que se reguló hace alrededor de 7 años. Cuando esta actividad se reguló, al comienzo se sacaron las invitaciones a que participaran y se sacaran las licencias y venía con IVA. Realmente en ninguna parte del mundo las apuestas online tienen IVA por su modelo de negocio, tienen otro tipo de impuesto, como es el impuesto del 15% que va al sector de la salud. El presidente y el gobierno nacional decidieron colocarle IVA a esta actividad, al depósito. Primero, el depósito no es una venta, el depósito simple. Bueno, se nos acaba de cortar la comunicación, escuchábamos, vamos a tratar de recuperar de hecho el contacto con el señor Eber Montero, presidente de Fecoljuegos, que nos está haciendo un recuento de esas múltiples preocupaciones que desde el sector tienen a propósito de esa nueva reforma tributaria que generaría cambios en efecto para este sector. Ya lo veíamos también con la anterior conversación que teníamos con el representante de los concesionarios en Colombia, sumábamos también esas voces políticas que generan que básicamente han presentado, hemos registrado aquí un común acuerdo frente a el llamado que hacen al Gobierno Nacional en lo que respecta a lo que se proyecta recaudar con esta reforma tributaria de cara al presupuesto del 2026. Ya tenemos nuevamente contacto con el señor Eber. Nuevamente, bueno, continúe con su exposición de las preocupaciones. Gracias. Entonces, pues inicialmente con el decreto de emergencia económica se decidió ponerle un impuesto del 19% mientras duraba la emergencia económica. Después lo extendieron por toda la vigencia fiscal. Las operaciones pues han asumido esto con mucho esfuerzo porque finalmente ese IVA que se le colocó al usuario, que finalmente no es un IVA porque no es un impuesto a las ventas, sino es un impuesto a un depósito. Es como si al sector financiero grabaran a los usuarios cuando depositan algún recurso en las cuentas y sin que el intermediario financiero se lucre de absolutamente nada. Entonces, pues esto no es un ingreso al patrimonio o no ingresa al patrimonio de los empresarios. Y este impuesto, pues decidieron dejarlo hasta el final del año afectando. Nuevamente se nos acaba de cortar la comunicación, al parecer le está entrando una llamada telefónica al señor Eber Montero, quien nos está contando precisamente de lo que está pasando en el sector. Ya vamos a tratar de restablecer rápidamente la llamada para que pueda continuar con la idea de lo que le preocupa al sector. A propósito, más adelante vamos a tener también contacto con otro gremio que desde donde han asegurado que la situación con la reforma tributaria les va a golpear fuertemente en materia económica. Les estoy hablando del gremio de Fedetranscarga.
De hecho, ya varios medios de comunicación han expuesto que esta medida de la nueva reforma tributaria es confiscatoria y perversa. Nuevamente, ya tenemos al señor Ever Montero con nosotros. No hemos podido terminar la idea. No hemos podido terminar la idea, no sé qué está pasando, pero bueno. Okay. Parece que se están confabulando para no dejarnos expresarnos, pero bueno, no, la idea es que esto no nos sirve, Sí. Alejandra, la idea es que esto lo que está abriendo es más la puerta a la ilegalidad, la idea es que aquí se van a perder muchos empleos, la idea es que se está afectando las transferencias al sector de la salud de una manera importante. Esto lo que demuestra una vez más es que realmente hay un total desconocimiento de la actividad por parte del gobierno, que es nuestro socio, que es el dueño del monopolio, y en esas condiciones pues es muy difícil trabajar, en esas condiciones es muy difícil que las empresas se mantengan en Colombia. Con esto lo que están llevando es a que las empresas se vayan y operen desde otros países sin ninguna consideración y sin ningún problema y sin generarle nada al sector de la salud, ni generar empleo, ni dinamizar la economía del país como lo se viene haciendo. Es muy difícil porque finalmente creo que ninguna industria va a quedar con una carga impositiva efectiva de alrededor del 70% y cómo puede funcionar una industria con una carga impositiva de esto. Entonces, pues están basados en cifras distorsionadas, están basados en desconocimientos y la realidad, Alejandra, es que con el tema este del 19% que le colocaron a los depósitos inicialmente, nosotros veníamos en el último mes sin este IVA, que inicialmente era era transitorio, de venir girándole 40.000 millones de pesos a la salud de los colombianos, pasamos a generar 28.000 millones de pesos, una caída alrededor del 30% en las transferencias al sector de la salud. Y eso que los empresarios han hecho un gran esfuerzo y han refinanciado sus empresas para ellos asumir este IVA que le han colocado a los usuarios para lograr retenerlos y que no se vayan a la ilegalidad. Esto ya es insostenible, teníamos la esperanza de que esto no pasara, de que la Corte Constitucional pues se declarara a favor o en contra de este impuesto. Ahora lo quieren poner fijo, pues de esta manera el negocio no funciona y simplemente pues si se tiene que acabar, se acabará y las empresas se irán a transmitir y a ofrecer sus productos desde el extranjero, que igualmente pueden hacerlo porque para eso no hay ningún control. Entonces, esa es la situación en que estamos, eso es lo que está pasando y a eso es lo que nos estamos enfrentando. ¿Qué cifras nos puede compartir de lo que estén proyectando a propósito de este documento, de esta iniciativa que nos permita precisamente respaldar ese argumento que nos entrega hasta ahora? Pues la verdad es que nosotros en el 2024 le generamos al sector de la salud alrededor de 436.000 millones de pesos. Nosotros teníamos proyectado para este 2025 a subir alrededor de 100.000 millones de pesos más. Creo que esto no se va a poder. No solamente se está afectando el crecimiento de la industria, sino que se está acabando. Entonces, esto nos afecta. Pero mire, Alejandra, le voy a poner un ejemplo muy práctico y muy sencillo. En un depósito de 100 pesos, hablando de 100 pesos, deja para apostar 84 pesos. Teniendo en cuenta que es un IVA del 16, no del 10, pues viene siendo el 16% porque es un IVA incluido, entonces da alrededor de 16%. Esta actividad tiene un rejuego de alrededor de 6 veces. Entonces, con estos rejuegos le está dejando al operador alrededor de 30 pesos de estos 100 pesos, que eso finalmente, pues, equivale, y grabando con este 16 pesos de IVA, equivaldría al 52.8% del ingreso real, más sumado el 15% de las transferencias a la salud, pues nos está dando una carga impositiva efectiva de alrededor del 67.8%, más los impuestos de renta, más parafiscales, más otros tributos que hay que hacer, más los gastos de funcionamiento, gastos operativos. Entonces, pues finalmente no hay negocio, no hay cómo, no es no querer aportarle. Y es que el público en general, el gobierno nacional y el legislativo entiendan que nosotros sí aportamos recursos, que nosotros sí estamos pagando recursos. Lo que pasa es que no estamos pagando un IVA como lo tienen otras industrias porque tenemos un impuesto directo. Y Alejandra, nosotros le hemos pedido al gobierno que nos sentemos, que revisemos la fórmula, que revisemos el algoritmo, que miremos en dónde podemos de pronto poder hacer un aporte mayor y realmente que sea después de las apuestas menos los premios.
porque finalmente esta actividad, las apuestas no es el ingreso de los operadores, las apuestas es un dinero que está en circulación, que está en la red, y a estas apuestas hay que descontarle los premios. Por ley hay que descontarle, hay que devolverle a los usuarios mínimo al 83%, pero para nosotros ser competitivos frente a la gran ilegalidad que existe, pues se tienen unos retornos alrededor del 95%. Entonces, nosotros de lo que ingresan apuestas se está retornando es un 95%, alrededor de un 95% a los usuarios de esta actividad. Así es absolutamente difícil, y esa fórmula tan elemental y tan sencilla que parece que no la ha querido entender el gobierno nacional, y en eso estamos trabajando y diciéndole al gobierno: sentémonos y miramos y aportamos. O sea, el tema es aportar, y el tema es que se entienda que si bien es cierto, hay elementos de la canasta familiar o insumos de la canasta familiar que pagan IVA. Entonces la gente simplemente dice que ¿por qué esta industria no paga IVA? Porque pagamos otros impuestos. Eso es lo que nosotros tratamos de entender. Ahora que nos pongan un IVA, pero que un IVA que sea competitivo, que nos permita competir con el negocio y ser competitivos ante la ilegalidad. Invitar al gobierno nacional a que realmente controle la ilegalidad de una manera contundente. En este país la ilegalidad no se controla. Se hablan de cifras importantes de bloqueos de plataformas que no son reales, que no tienen una efectividad real y que no permiten que haya una competencia sana frente al legal. No solamente en competencia, sino generando mil cosas más, Alejandra. Alejandra, para apostar en una plataforma legal hay que llenar 20 campos, en donde está toda la trazabilidad de la identidad de la persona que apuesta, más la trazabilidad de todos los recursos, de dónde vienen, y más un juego responsable en donde tú pones semanalmente topes de juego, semanal, quincenal, mensual, anual, para que la gente no se exceda. Esto no pasa en los ilegales, aquí es muy difícil trabajar así, y entonces salir a cazar al zoológico es muy fácil. Y es la invitación que estamos haciendo. No pensemos en pan para hoy, hambre para mañana. De esta manera el sector no es sostenible. Habrá un recaudo momentáneo, pero acaban la industria en el largo plazo. Presidente, gracias por compartir con nosotros esas dificultades que está planteando para el sector con esa nueva reforma tributaria, y por permitir llevárselos o compartir con los usuarios también sus preocupaciones. Gracias, Alejandra, por este espacio maravilloso, y bueno, esperemos que cese pronto esta horrible noche. Muchas gracias. Les decía hace unos minutos, tenemos un gremio más que se suma. Les estoy hablando de Fede Transcarga, y quiero saludar inmediatamente al señor Arnulfo Cuervo, quien es presidente de esa agremiación. Bienvenido a Noticias Caracol en Vivo, y comienzo inmediatamente preguntándole de qué manera se ven ustedes afectados con esa nueva reforma tributaria. Alejandra, buenas noches. Sí, efectivamente, la reforma tributaria planteada por el gobierno no solamente afecta, digamos, a diferentes gremios. Como hablábamos que se afecta al transporte de carga, se está afectando directamente a todo el país. Combustibles más costosos es igual a todo más caro en Colombia. ¿Qué va a suceder? Para el año 2026 la reforma tributaria plantea que la CPM va a incrementarse en un 10%, para el año 2027 ese incremento será del 16%, y para el 2028 tendremos un incremento del 30%. Tengamos en cuenta que los costos de operación de los camiones en Colombia hoy corresponden a un 40.2%. Se aumentaría ese 40.2% de una manera sustancial. La reforma tributaria entre los años 26 y 28, como está planteada, va a incrementar los costos o gastos de los propietarios de camiones en 19 billones de pesos. Entonces, pues esto es un tema realmente absolutamente desbordado en una economía con un crecimiento mínimo. Este año estábamos estableciendo que fuera tal vez de un 2.8%, muy seguramente va a ser de un 2.2%, de acuerdo a lo que se había establecido perentoriamente por el Banco de la República. Estamos hablando puntualmente de que una economía que crece un 2.2% es una economía que los economistas determinan un estancamiento económico. Entonces, en ese orden de ideas, la reforma tributaria no solamente va a empobrecer al sector de transporte, como a muchos otros sectores, sino que realmente quiere atacar la economía de todo el país, de los empresarios y, por supuesto, de quienes hoy son asalariados en Colombia. En ese sentido, ¿cuál es el llamado que hacen ustedes, presidente? Pues lo hemos manifestado ya incluso en un comunicado que hemos indicado al Gobierno Nacional, que no solamente no es prudente hacer una recolección hoy de 26 billones de pesos como pretende la reforma tributaria,
sino que en este estancamiento económico, eso sería casi que darle un golpe de gracia a los empresarios en el país. No solamente, digamos, en este momento está absolutamente desincentivada la inversión, sino que con lo mismo, lo único que se va a generar es mayor ilegalidad, por ejemplo, en el tema de licores y en el tema de cigarrillos. Mire usted para el caso de nosotros. Tenemos un IVA en los combustibles hoy de un 5%. Ese IVA lo pretenden aumentar a un 10%. Para el año 2027 ya no sería del 10, sino sería del 19%. Los biocombustibles que hoy no están grabados pretenden ser grabados también con un 19%. Y mire usted que ahí están también en contravía de todo lo que tiene que ver con las políticas públicas del gobierno nacional cuando habla de ascensos tecnológicos y de descarbonización. Pues está grabando los combustibles que en este momento pues podrían ir en la ruta y en esa senda que pretende el gobierno cuando en sus discursos lo manifiesta de esa forma, ¿no? Le quiero decir algo, es decir, el gobierno hoy pretende recaudar 26 billones de pesos y lo cierto es que para el año anterior dejaron de gastarse 80 billones de pesos, no fueron ejecutados. Y este año no han sido ejecutados 70 billones. En el gobierno anterior, cuando se habló de una reforma tributaria que pretendía recaudar 7 billones de pesos, pues fue el acabose, ¿no? Hoy se pretende recaudar 26. Realmente no estamos cobrando impuestos a esos 4.000 colombianos más ricos en el país, sino que realmente, absolutamente todos los colombianos van a pagar. Con ese tema de los combustibles, pues se van a aumentar los fletes y también se van a aumentar los pasajes de vehículos que transportan pasajeros. Eso va a determinar que todos los colombianos van a tener menor capacidad de ahorro y, por supuesto, menor capacidad de inversión. ¿Y quiénes van a ser más afectados? Pues las clases más populares. Mire usted este dato. En el país, el 96% de los propietarios de camiones poseen máximo hasta 3 camiones, pero esos propietarios son propietarios del 69% del parque automotor, pues son los que van a ser más dañados, porque pues, los costos se le van a incrementar de una manera más que sustancial. Entonces, en ese orden de ideas, el gobierno nacional debe retirar esta reforma tributaria y realmente sí abogar por disminuir el crecimiento del Estado, ese gasto público que se ha desbordado enormemente, y procurar manejar ese déficit fiscal que nos está dañando absolutamente a todos. Si el gobierno nacional no lo hace de esta forma, va a dejar al próximo gobierno las peores condiciones cada vez que se habla de ollas raspadas. En este caso yo creo que ni siquiera va a quedar una olla. Entonces, el llamado es, muy seguramente, a los congresistas, cuando hablamos de las comisiones económicas, tanto de Senado y Cámara, para que se estudie con demasiado cuidado y bajo los presupuestos de los daños a corto y mediano plazo de esta reforma para que no sea aprobada como está siendo planteada, ¿no? Pues ahí está también otro gremio que alza la mano con esta nueva reforma tributaria radicada por el gobierno nacional. Es el señor Arnulfo Cuervo, presidente de Fede Transcarga. Gracias por ese contacto. Alejandra, una feliz noche. Muchas gracias.